Gracias igualmente. Saludos desde acá, desde Barranquilla, Colombia. Tierra de calor, tierra de sol. Ya aquí salió el sol, está precioso. Ah, y los mangos se están cuajando, se están madurando en los árboles. Es temporada de mango. Yo sé, en Israel, que tú te recuerdas de la temporada del mango. Ya tuvimos las lluvias del mango también. No sé si recuerdas que aquí unas 2 semanas antes de que madure el mango caen las lluvias que se conocen como las lluvias del mango, porque entonces ese mango crece así grande y jugoso. Todavía están un poquito verdes, pero falta como una semana para poder cosecharlos. Y aquí donde yo vivo hay varios árboles de mango, así que vamos a tener fiesta de mango. Saludos desde Barranquilla, Colombia. ¿Cómo has estado por allá? Como decimos de allá en mi tierra, me acaba de aguar usted la boca, porque el mango que se cultiva por acá tiene un sabor totalmente diferente y le hace falta ese dulce de la costa, ese dulce delicioso, de la variedad, porque encontramos de pronto unas 30, 40 variedades de mango. Yo me acuerdo, mi pastor Haroldo, que me iba para la finca de mis tíos y allá, siendo moacho, me llenaba toda la boca de comer mango y mango y mango. Bienvenido, mi pastor Haroldo. Usted sabe que este espacio Dios lo colocó en nuestros corazones para usted. Así que los micrófonos de Radio La Gran Promesa, la 105.3 y Camino Santidad están al aire para el servicio de Dios a través de lo que haya puesto en su corazón. Dios te bendiga, mi amigo. Un abrazo. Amén. Y fíjate que las cosas del Señor son más que coincidencias, porque dice que esta mañana estaban hablando de las bienaventuranzas y realmente la semana pasada yo comencé hablando de las bienaventuranzas y no he terminado. Voy a seguir con las bienaventuranzas, y si repito algo que ustedes ya han abarcado esta mañana. Pero es importante que nuestro público se empape de la Escritura, porque estamos empapados de muchas cosas aquí a nuestro alrededor. Estamos empapados del comercio, de noticias, de política, de quejas, y ahora estamos pues con el tema por todos lados del paro, que quién tiene la razón, que de quién es la culpa, etcétera, y poco nos empapamos de la Escritura. Así que si repetimos aquí algo del tema de las bienaventuranzas, que así sea, porque esas palabras del Señor Jesús a la multitud, a esa multitud de enfermos, de paralíticos, era una multitud multigeneracional, donde había esos niños de brazos, niños corriendo, niños jugando, niños haciendo bulla, y ya pues los adolescentes por allí sentaditos y susurrándose entre ellos. La naturaleza humana nunca ha cambiado. También estaban los ancianos, los de la tercera edad, los que han visto ya su vida correr detrás de ellos, y muchos de ellos se preguntan: ¿valió la pena mi vida? Mi vida ha sido de fruto, le ha servido para alguien. Y bueno, los de la tercera edad necesitan reconocer que uno está aquí es por ustedes. Hoy recuerdo, siendo el 12 de mayo, si no estoy equivocado, hoy 12 de mayo, hace un año mi mamacita pasó a estar con el Señor. Mi propia madre, Bertilda de Camacho, pasó a estar con el Señor a los 99 años. Y cuántas cosas lindas me dejó mi mamá, su cariño, su sabiduría y tantas cosas, ¿no? Así que allí, entre esa multitud de personas que escuchaba al Señor,
También estaban los ancianos, y hay que recordar el valor que los ancianos traen a nuestras vidas, y Jesús les dio el valor a los ancianos. Él decía a todos ellos Macarios. Macarios significa son bienaventurados, pero significa mucho más que ello. De veras, no hay ni una palabra en español que incluya el significado de Macarios. Macarios era estar en un estado de paz, de gozo, de satisfacción, de plenitud, de salud física, salud mental, salud espiritual. Era ese gozo de estar en paz también con la naturaleza, de que uno está mirando así a los paisajes de árboles, de montañas, y uno siente ese agradecimiento en el corazón por todo lo que el Señor ha creado. Es decir, es un estado en que nada le falta a uno. En aquel entonces se pensaba que solamente la gente rica gozaba de Macarios, porque se medía la bendición, se medía en términos materiales. Pero aquí el Señor Jesús invierte ese orden de valores, y a los más pobres, a esos niños, a esas madres solteras, a esos ancianos, a todas esas personas que estaban allí hasta por curiosidad, el Señor les dice: ustedes son Macarios. A todos los que entre ustedes son pobres de espíritu, porque es bienaventurados los pobres en espíritu. Y allí usa la palabra para pobre. Había dos palabras en el idioma griego para pobre. Uno era, como nosotros decimos, bueno, es de un estrato 1 y 2. Qué cosa que nosotros aquí estamos embromados con ese asunto de los estratos, ¿no? Pero en aquel entonces también había esas diferencias de clases. Y había una palabra para pobre, que era el que podía pagar su alquiler de alguna forma u otra, tenía su casita, tenía su lugar, podía tener algo de la canasta familiar sobre su mesa. Había una palabra para pobre, pero había otra palabra para pobre, que era el pobre paupérrimo. Estamos hablando del mendigo en la calle, estamos hablando de esa abuelita que se acerca a la ventana de los autos en los semáforos, esos niñitos harapientos que se acercan pidiendo una limosna. Esos eran los pobres. La palabra que describe al pobre con mayor necesidad, esa es la palabra que el Señor usa aquí cuando dice bienaventurados los pobres, y luego dice los pobres en espíritu. En espíritu. ¿Qué habrá querido decir el Señor con pobres en espíritu? Y para esta pregunta acudimos a la Escritura, donde nosotros también en las enseñanzas de Jesús encontramos esa expresión pobres en espíritu. Bueno, tenemos que ir a un incidente que narró el Señor Jesús, el incidente que encontramos nosotros en San Lucas capítulo 18. Y aquí, Pastor Charlie, yo voy a tratar de hacer algo, voy a tratar de tratar de compartir la pantalla, aunque yo no sé si se pueda compartir la pantalla. Yo creo que, es decir, lo que tengo escrito en la palabra, si se puede compartir, tal vez ustedes me tendrán que enseñar para ver si lo puedo hacer. Por ahora no quiero tomar el riesgo de desconectarme, pero encontramos en San Lucas 18, versículos 9 al 14, un ejemplo de los pobres en espíritu, y otro ejemplo de los que
se piensan son ricos en espíritu. Y estamos hablando allí de la parábola del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar. Dijo el Señor Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. En primer lugar, se nos resalta el hecho de que esta es una parábola, es un ejemplo. Pero las parábolas de Cristo, la mayoría de ellas estaban basadas en incidentes de la vida real, en lo que la gente veía con sus propios ojos y se preguntaba qué es lo que está pasando acá. Entonces, él dice que hay algunos que confiaban en sí mismos como justos. Esta palabra confiar es una palabra muy interesante, también viene del griego original, y como ustedes saben, a mí me gusta rebuscar en el griego original, aunque no soy ningún erudito, uso algunos de los recursos que están en el internet, y hace años yo los estudié también cuando estaba en el seminario. Aquí esta palabra viene de la palabra tener fe. Es decir, el Señor les va a contar una parábola de los que tienen fe en sí mismos como justos. Son los que ven su vida, son los que ven su accionar y dicen, yo estoy como cumpliendo con las cosas que el Señor me ha dicho que yo cumpla. Yo no sé si el resto de mi familia lo está haciendo como yo, a la altura que yo lo hago, porque realmente yo me sacrifico mucho para hacer las cosas del Señor. Pero yo creo que estoy en la mayoría de las cosas, estoy cumpliendo con las cosas de Dios. Yo no sé, allá mi vecino que nunca lo veo ir a la iglesia, yo escucho música así muy rara, muy escandalosa que sale de su box allí, hace mucho ruido, tiene los parlantes de esos grandísimos, y yo no sé de él, pero aquí en mi casa nosotros siempre tocamos alabanzas al Señor. Y dice, y despreciaban a los demás. Esa era la actitud, y esa sigue siendo la actitud de las personas que tienen fe en sí mismos como justos. El problemita es que solamente Dios puede ver quién es un justo, quién es un recto. Estas personas tienen fe en su propio juicio de sí mismo como justos. Y de esto vamos a hablar un poco más. Y dice que estas personas despreciaban a los demás. Esta palabra despreciar también tiene un significado muy interesante que viene del griego, y es decir, les daban un valor de cero. ¿Escucharon? En el griego, despreciar significa darle un valor de cero. Por supuesto, ustedes se recuerdan que fueron los griegos los que inventaron el número cero. Así que bueno, ellos consideraban a los demás como un cero. Hoy nosotros diríamos un cero a la izquierda. Qué maravilla, ¿no? Y dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Bueno, aquí hay algo bueno, porque generalmente son las mujeres las que suben al templo a orar. Los hombres se quedan en casa viendo el partido. Pero aquí son 2 hombres que suben al templo a orar. Y bueno, eso es algo bueno, que nosotros los varones nos pongamos los pantalones y seamos un ejemplo a la familia en la vida espiritual. Y también dice, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Esos eran los publicanos. El fariseo,
bueno, está bien, el fariseo estaba acostumbrado a orar. Toda su vida había sido una vida de oración. De hecho, el fariseo trataba de copiar al pie de la letra, no solamente porque él había sido escriba, sino, y los escribas copiaban al pie de la letra la palabra de Dios, los libros de la Biblia los pasaban en limpio, pero tenían que copiar al pie de la letra. Ellos también trataban de copiar al pie de la letra lo que era la justicia de la ley. Así que nos alegramos que los fariseos iban al templo a orar. Nos sorprende que había allí un recaudador de impuestos, porque estos publicanos eran judíos, ellos no eran romanos, eran judíos que por un precio vendían su persona para hacer lo que nadie más quería hacer, ni los mismos romanos querían ser recaudador de impuestos. Ellos tenían una mesa en las afueras de la ciudad, junto a la puerta de la ciudad, y allí en esa mesa ellos eran resguardados por los soldados romanos. Había un pequeño grupo, depende de cuán grande era el comercio, de soldados con sus lanzas, con sus espadas, con todo su uniforme romano que se veía muy imponente. Y llegaban los comerciantes a entrar a la ciudad de Jerusalén para vender sus cosas, y el recaudador de impuestos iba, abría los fardos de digamos mantos de seda que traían de Persia y cualquier otro producto, y entonces él cobraba un impuesto. Y claro que se cobraba una buena tajada para sí mismo, otra para los soldados, y lo que quedaba era lo requerido por el gobierno romano. Era duro lo que la gente vivía en aquel tiempo como agricultores o como comerciantes, porque el gobierno se llevaba una buena tajada y allí se imponía la corrupción. Y este corrupto publicano sabía lo que pasaba. Él veía el dolor en esta gente trabajadora cuando entraba a la puerta pensando que iban a ganar bien por sus productos y luego tenían que soltar parte de los productos o parte de su dinero en estos impuestos. Él veía el dolor. Y eso cuando llegaba a la casa le dolía. Él no sabía qué hacer, se sentía culpable. Y la gente que lo veía lo escupía y le dice: ¡ahí va el traidor! En el versículo 11 se nos cuenta que el fariseo, puesto en pie, oraba para sí. De esta manera, dice, oraba consigo mismo, dice otra traducción. Me sorprende que el fariseo oraba puesto en pie, porque si él copiaba la justicia del Antiguo Testamento, la manera de orar del Antiguo Testamento era totalmente postrado. No solamente era de rodillas, sino de rodilla entonces inclinaba su frente hasta que la frente tocaba el suelo y extendía sus manos. De paso, esta es la manera como todavía allá en el Medio Oriente oran los musulmanes y algunos judíos hasta el día de hoy. Así que me sorprende que el fariseo no oraba postrado, sino puesto en pie, como si tuviera miedo que se le fuera a ensuciar la frente y la ropa. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera, es decir, la oración no subía más allá del techo del templo, porque él estaba orando consigo mismo y decía Dios. En otras palabras, él
sin darse cuenta o dándose cuenta, se consideraba a sí mismo como Dios, porque al orar consigo mismo, y decía a Dios, ¿qué más podemos nosotros concluir? Y él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Por favor, aquí no hay pobreza de espíritu. Aquí no puede haber bendición de macarios. Porque aquí él está menospreciando a los demás. Y luego hace un listado. Estafadores, injustos. Injustos eran en general los que no guardan la ley. Él entonces escoge a la palabra adúlteros. Y yo me pregunto, ¿y por qué tenía el adulterio aquí en la cabeza este hombre? Porque él pudiera haber escogido alguna otra categoría de pecador. Pero no. Él tenía el adulterio metido aquí en la frente. Y él dice, yo te doy gracias que no soy como los demás hombres, pero de todos modos tengo todos estos pecados metidos aquí en la cabeza. Se delató. Con sus propias palabras se delató con lo que tenía metido en la cabeza. Y él dice, ni aun como este publicano, ni aun como este recaudador de impuestos. Así que te doy gracias que yo no soy un estafador, un extorsionista, un corrupto, como este hombre que está allí al otro lado del templo. Y yo me pregunto, ¿y también por qué se estaba fijando en él? Aquí este hombre le tenía codicia a el puesto del recaudador del IVA, por así decirlo. Le tenía envidia. ¿Por qué se había fijado en él? Así que este fariseo no se digna postrarse como él bien sabía que tenía que hacerlo. Entró fijándose en los demás que había a su alrededor y tenía el pecado aquí metido en la frente entre los dos dedos. Y hace el listado de otras cosas. Dice, yo ayuno 2 veces por semana. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar qué tipo de ayuno. ¿Ayunaba de sol a sol? ¿No comía nada? ¿O solamente era un ayuno parcial? Y a mí me da cierta gracia escuchar a los hermanos cuando hablan de cómo ayunan. Porque hablan, Dios me libre, a veces hablan un poco parecido a esto y van compitiendo como si fuera una competencia. No, yo ayuno completamente, yo no pongo un bocado en mi boca, pero sí tomo agua. O sí me tomo un juguito a las 10, o sí me tomo un tecito a las 3, porque ya sabe mi edad, o ya sabe que yo sufro de esto o de lo otro. No, yo sí, no ayuno para nada, ni tomo agua, etcétera, etcétera. Nosotros sin querer nos encontramos como el fariseo compitiendo con otros por nuestras buenas obras. Dice, doy el diezmo de todo lo que gano. Ajá, ¿y dónde trabajaba? Para ganar. Él no ganaba, él vivía de las ofrendas y de otros comercios que también hacía el fariseo, porque el fariseo muchas veces comerciaba con las mismas escrituras, vendiendo las escrituras. Lo que los escribanos copiaban, ellos los vendían. Así que estamos hablando de una manera muy real de la oración de este fariseo. Pero el publicano, el recaudador de impuestos, el extorsionista, el político, el corrupto, digamos,
de pie y a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Él no se atrevía a postrarse. Él no se atrevía a levantar los ojos. Él tenía reverencia y temor, porque él sí sabía quién era él. Él era un pecador. Y por eso, este hombre, pobre en espíritu, él no tenía nada que ofrecerle a Dios. Él no tenía ayunos, él no tenía diezmos, él no tenía pureza de corazón, él no tenía justicia de la ley, él no tenía equidad en la manera como él cobraba los impuestos, él no tenía absolutamente en sus manos nada para entregarle al Señor como pensaba el fariseo que tenía. El fariseo pensaba que llegaba ante el Señor con manos llenas para entregarle al Señor. Pero esas manos estaban sucias. De todos modos estaban sucias. Pero el publicano, totalmente desprovisto. Este es el pobre, este es el mendigo que tiene la mano extendida para que Dios le dé su misericordia. Y es lo que él decía al golpearse el pecho. Él decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta palabra pecador en el griego, como muchos de ustedes saben, en el griego significa el que tira al blanco y no le da a la marca. Así que él se reconoce que no le da a la marca en nada en su vida. No sé si alguna vez ustedes, algunos de los radioescuchas, han tirado con el arco, han practicado ese deporte. Se pone por allá lejos, a 20 metros, a 30 metros, se pone allí el objetivo. Ese objetivo por lo general está lleno de paja, es circular y está pintado con diferentes colores, y en el centro está el color rojo, donde si le pegas allí al centro del círculo, allí entonces tienes mayor puntaje. Allí no eres pecador, allí le diste a la marca. Y yo recuerdo de muchacho las pocas veces que pusieron allí un arco, creo que estaba en un campamento de verano, auspiciado por la iglesia. Fuimos allí los muchachos y nos pusieron a tirar al arco. Y no yo, mis flechas ni siquiera le pegaban a la parte, al círculo exterior, pasaban volando por arriba, llegaban abajo, chocaban contra la tierra. Yo fui un desastre. Eso es lo que es pecador, no darle al blanco. Y él dice: Dios, ten piedad de mí, porque yo no le doy al blanco. Yo no le pego al objetivo que tú tienes para mi vida. Yo siempre mando mis flechas y no caen. No sé tirar al blanco, Señor. Y él dice: por lo tanto, ten piedad de mí. Esa palabra piedad está traducida mejor en otras versiones, donde dice: sé propicio a mí. La palabra allí es hilasterio. La palabra es
la que traduce la expresión que se usa en el Antiguo Testamento para el propiciatorio. Estamos hablando ahora ya de teología, pastores, si hay alguno que me está escuchando. Cuando el publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, él está hablando allí del propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Como ustedes recuerdan, en el santuario de Israel, el santuario tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de Dios, donde bajaba su gloria Shekinah en el día de las expiaciones. Allí ese arca tenía una tapa. Era una tapa de oro puro, era una tapa grande. Y esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba allí una vez al año con sangre ajena, con sangre del cordero, que prefiguraba la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre sobre la cruz. Él fue nuestro propiciatorio. Eso se llamaba el propiciatorio porque con la sangre que se asperjaba en esa tapa de oro se perdonaban los pecados de Israel. Así que el publicano oraba diciendo, Señor, sé tú mi propiciatorio. Sé tú el lugar donde se perdonan mis pecados, porque yo no puedo ser ese lugar. Eso es pobreza de espíritu. Cuando nosotros le pedimos al Señor, sé tú mi propiciatorio, le estamos pidiendo, Señor Jesús, sé tú quien lleva mis pecados. Y en el caso de este publicano, que era una parábola tomada de la vida real, lo que el publicano no sabía era que el propio propiciatorio Jesús lo estaba escuchando. Y después ese publicano se dio cuenta que cuando Jesús subió a la cruz, Él fue su propiciatorio, Él llevó sus pecados, Él cumplió esa profecía de Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestros pecados y Jehová cargó sobre Él todas nuestras rebeliones. Así que este es el pobre en espíritu. El que se despoja de todo lo que hace. No quiere decir esto que no hagamos esas lindas buenas obras de vestir al desnudo, de darle de comer al hambriento, sino que cuando llegamos a la presencia de Dios nos despojamos de todo eso y llegamos ante Dios diciendo, Señor, no te fijes en lo que yo hago por ti. Fíjate en la sangre que Cristo derramó en la cruz por mí. Sé su sangre, que sea su sangre mi propiciatorio, el lugar donde se perdonan mis pecados. Bienaventurados, macarios los pobres en espíritu. Y luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos, volviendo a Mateo 5. La mayoría de las bienaventuranzas está la promesa en el tiempo futuro. Por ejemplo, la siguiente, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Pero esta primera bienaventuranza está en el tiempo presente. Bienaventurados los pobres en espíritu.
pues de ellos es ahora mismo el momento en que tú te declaras indigente ante Dios. Tuyo es el reino de los cielos. Y esto lo encontramos nosotros en la misma parábola del fariseo y del publicano, porque el Señor Jesús dice, hablando del publicano, descendió a su casa justificado. Mayores palabras, más preciosas, no se han podido decir de alguna otra persona. Tal vez lo que el Señor Jesús le dijo al paralítico que lo metieron por el techo de una casa donde estaba enseñando Jesús, cuando Jesús le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque cuando aquí dice que descendió a su casa justificado, quiere decir declarado justo. ¿Qué obras había hecho este publicano? Pues ninguna agradable a Dios y muchas otras desagradables para Dios. Pero porque este publicano se presentó ante Dios totalmente desvalido de cualquier cosa que pudiera traer a Dios, él fue declarado justo. Alabado y glorificado sea el Señor. Así que si tú esta mañana te ves despojado de cualquier obra y haces un recuento de tus obras y dices, Señor, yo no traigo nada, absolutamente nada. Yo me conozco y yo sé quién soy yo. Y por lo tanto yo no me atrevo ni a alzar los ojos al cielo, ni me atrevo a postrarme. Yo no sé qué puedo hacer. Lo único que puedo hacer es golpear mi pecho por el dolor que llevo allí adentro, el dolor por el sufrimiento que yo he causado hasta la gente de mi propia familia, en mi casa, la gente en mi trabajo, aquellos que yo les he dado valor de cero. Por lo tanto, Señor, sé tú mi propiciatorio, sé tú el lugar donde tú perdonas mis pecados, que sea la sangre de Cristo que se ponga a mi cuenta. Dice la Escritura que en la sangre está la vida. Y por eso nosotros decimos que la vida de Cristo, su sangre, se nos es dada para el perdón de nuestros pecados, porque allí está su vida perfecta, su vida recta, que se coloca a nuestra cuenta. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor aquí en Lucas 18:14, que el publicano descendió a su casa justificado, pero aquel no. Aquel, hablando del fariseo. Qué triste que viviendo toda una vida de piedad, una vida religiosa, una vida de obras que son admiradas por los demás, que la gente nos tiene como religiosos, como gente a quien ellos quieren copiar, emular. Que se diga de esa persona que no bajó a su casa, no abrió la puerta de su casa, declarado justo. Todavía le faltaba muchas cosas. Le faltaba lo que le faltaba al joven rico. Postrarse ante el Señor con manos vacías y decirle al Señor, Señor, no te fijes en lo que yo he hecho por ti,
porque yo sé que en mi corazón no le doy a la marca. Y termina el Señor Jesús esta parábola diciendo, porque todo aquel que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Yo recuerdo la versión antigua como reza aquí, dice, porque todo el que se ensalza será humillado. Y eso era lo que estaba haciendo aquí este fariseo, se estaba ensalzando, se estaba exaltando, pero el que se humilla será ensalzado. Y aquí esta exaltación es que el Señor nos declara justificados. Así que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos es tuyo, tanto para el publicano como el pecador. El publicano que después de su oración se da cuenta de la barbaridad que ha dicho en su oración y le falta tiempo para tirarse al piso postrado y unirse con el publicano y decir: Señor, sé propicio a nosotros, pecadores. Eso es lo que se necesita escuchar en nuestras iglesias, todos juntos, pobres en espíritu, clamando al Señor, diciendo: sé propicio a nosotros, pecadores. Sé tú nuestro lugar donde se perdona el pecado. Sea tu sangre esa tapa de oro donde se perdona nuestro pecado, porque no le damos a la marca. Tal vez en nuestras obras le damos a la marca, pero en el pensamiento seguimos siendo como aquel fariseo que tenía todos esos pecados en su mente. Así que en la iglesia que sea nuestra alabanza, nuestra actitud de alabanza: Señor, sé propicio a nosotros. Y ahora nosotros como grupo que estamos en esta emisora, ustedes que nos escuchan, nos tomamos de la mano así virtualmente por la fe. Como iglesia de la radio nos tomamos de la mano diciendo: Señor, sé propicio a nosotros, pecadores. Lo podemos decir allá en su casa: Señor, sé propicio a nosotros, pecadores. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes, porque entonces macarios de nosotros es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Padre, glorificado el nombre del Hijo, exaltado el nombre del Espíritu Santo, hoy y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecido sea su santo nombre. El Señor en esta preciosa mañana. Bendecimos la vida de nuestro pastor y amigo Haroldo Camacho. Amén. Lo veo en su 100%, mi hermanito pastor. Sí, gracias a Dios, ya estoy muy repuesto del virus ese que me dio. Me tumbó por un par de semanas. Gracias a su misericordia no me tumbó de esa manera que me faltó la respiración, que me tuvieron que entubar, nada de eso. Pero sí estuve malito, los marcadores de sangre estaban mal, decían que yo tenía el virus fuerte y que en cualquier momento me podía dar esa tormenta respiratoria, pero gracias al Señor no me dio. Y mi recuperación ha sido excelente, gracias al Señor, bendigo su santo nombre. Y también la misma gracia
Ruego al Señor que sea para todos los enfermos de COVID que me están escuchando en este momento, que esa gracia del Señor, ese poder sanador que salía de Él sea también para ustedes, porque sí, yo recibí buena medicina, recibí buen tratamiento, pero todo eso recibió el poder del Señor, y aún más yo estoy convencido que en cierto momento, cuando alguien muy importante en mi vida oró por mí, fue mi propia esposa, que esa enfermera que oró por mí, yo estoy convencido que en ese momento se detuvo la enfermedad y el Señor intervino en mi vida, dándome sanidad y recuperación hasta este momento. Bendigo y alabo el nombre del Señor. Amén, mi pastor, amén, amén. Un abrazo, bendiciones de lo alto. Gracias. Para usted, para su hermosa familia. Amén. Muy pronto estaremos comiendo mango. ¡Ay, sí! No me las quito en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Haroldo, bendiciones de lo alto. Y seguimos adorando, seguimos glorificando el nombre del Señor. Macarios, Macarios, decimos la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Adoramos a Dios, exaltamos las maravillas del Señor en esta preciosa y maravillosa